Jesús se convirtió en ese momento en la personificación misma del pecado, nuestro pecado, el pecado de ustedes y mío. Busquen por favor 2 Corintios 5, en el versículo 21, para que vean cómo la Biblia nos enseña esta realidad. Dios Hijo, Jesucristo nuestro Señor, de ser el único ser que no pecó nunca, en ese momento en la cruz se estaba convirtiendo en el peor pecador de todos. Y Pablo en 2 Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No leamos más adelante del versículo, ahí no acaba, pero quiero que nos detengamos ahí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y mientras ese momento duró, mientras Jesús estaba en la cruz convertido en el peor pecador de toda la historia, Dios Padre y Dios Espíritu Santo no podían permanecer junto a Él. Porque Dios no puede cohabitar con el pecado, porque Dios no puede ver el pecado y complacerse en él. Y a pesar de que Jesús es su Hijo y que se complace en él y se ha complacido toda la eternidad en él, en ese momento estaba representando los pecados de todos nosotros. Y por esa razón Dios no podía estar con él. Se había convertido en nuestros pecados podridos. Entonces Dios Hijo se volvió el objeto no del amor, no de la complacencia, se convirtió en el objeto de la ira de Dios. Por única vez, la relación armoniosa y amorosa del Padre con el Hijo se fisuró, se fracturó, se rompió. Y para el Señor Jesús eso fue literalmente estar en el infierno. Soportar en su persona el castigo eterno que mi pecado y el pecado de Susana y el pecado de Alma y el pecado de Magda y el pecado de Pablo, el pecado de todos nosotros merecían. Por eso el doctor Sproul en uno de sus libros dice que este grito de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, fue el grito de un maldito, un bendito maldito, por causa de ustedes y por causa mía. Por amor a nosotros, un amor que difícilmente alcanzamos a comprender, Él recibió en su persona una horripilante maldición y se convirtió así en la propiciación por nuestros pecados. Se convirtió en la manera en que la justicia de un totalmente santo y justo Dios fue satisfecha. El pecado se paga con la muerte y alguien tenía que sufrir la muerte, no la muerte física. Nosotros pensamos que lo que sufrió o lo peor que sufrió el Señor Jesús en la cruz fue la corona de espinas y los clavos y los golpes. Eso no fue lo peor. A eso no era lo que Él le temía, tan horrible y tan repugnante que fue. El temor del Señor Jesús era afrontar la ira de Dios. El castigo eterno que nuestros pecados de ustedes y míos merecían, Él lo iba a tener que soportar en la cruz. En el programa de lectura de la Biblia que estoy siguiendo, me tocó leer hoy un pasaje de Lucas. Y él decía, hablando de esto, siento un enorme peso, yo tengo que ser bautizado en fuego, decía él. Y quisiera que ya hubiera pasado. Y eso lo dijo mucho antes de ser crucificado. Porque todo el tiempo estuvo consciente de que su destino era ascender a la cruz y pagar por los pecados de ustedes y míos. Y lo hizo.
Miren, busquen Gálatas 3, por favor. Les voy a pedir a dos hermanos que me ayuden. Gálatas 3:13 y otro que busque primera de Juan 4:10. Vamos a ver qué dice ahí. Gálatas 3, versículo 13. Si Josué Díaz Arriaga me puede ayudar a leer Gálatas 3:13, y luego le voy a pedir a Galo que me ayude a leer primero de Juan 4:10. Alguien que le preste una Biblia, si no tiene Galo, que se la preste para que pueda leer. Ok, ¿qué dice Gálatas 3:13? Y le voy a pedir a alguien también si le pueden ayudar a Rita, si se siente con ella, si... ok, para que le ayuden. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. El que no puede obedecer la ley de Dios está maldito por Dios. Y resulta que ninguno de nosotros podemos obedecer la ley de Dios y merecemos la maldición. Pero Cristo llevó en su persona esa maldición que nos correspondía a ustedes y a mí. ¿Qué dice primera de Juan 4:10? Claro. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Jesús soportó la maldición y el abandono de su Padre por amor a nosotros, para que nuestra maldición fuera removida por toda la eternidad y pudiéramos convertirnos nosotros no en el objeto de la ira de Dios, como todos merecíamos, sino en el objeto de su amor y de su misericordia, revestidos, recubiertos para siempre con la santidad y con la justicia de Cristo. Ahora sí, lean todo 2 Corintios 5:21, que ya leímos la primera parte. 2 Corintios 5:21 empieza diciendo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por ahí varios hermanos nuestros compartieron en Facebook un video del Dr. Sproul, donde él explica esta doble imputación. En la cruz, Cristo no solamente llevó el pecado nuestro y pagó por él. En la cruz Él nos dio su justicia y nos hizo justos delante de Dios. Y les comento esto, hermanos, porque el Salmo 22 hace mucho más que solo darnos palabras para orar en tiempos de desolación, en tiempos de tristeza, en tiempos en que pudiéramos sentirnos identificados con alguien que se siente abandonado por Dios. El Salmo 22 hace eso, pero hace más que eso, porque nos da palabras para comprender la desolación que nuestro Señor Jesucristo experimentó al pagar el precio de nuestra paz y de nuestra restauración. Para eso sufrió Él, para que ustedes y yo fuésemos restaurados en nuestra relación con Dios. Y esa restauración, esa gran restauración, es lo que provocó el canto lleno de gozo de David en el Salmo 23. Porque Cristo pagó por nosotros, porque Cristo tuvo que soportar el abandono de Dios, ahora nosotros somos guiados y apacentados por el buen pastor. Y el Señor Jesús en su ministerio tomó estas palabras, tomó este ejemplo de las ovejas. Y miren, si vamos a Juan 10, versículo 11,
Ahí el Señor Jesús se identifica con ese buen pastor del que habla David en el Salmo 23. Porque ahí dice el Señor Jesús: yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace un buen pastor? Su vida da por sus ovejas. Jesús, el buen pastor, una vez que dio su vida por nosotros, sus ovejas, nos dio vida eterna. Nos permitió no perecer jamás, ni ser arrebatados de la mano de su Padre. Ahí mismo en Juan 10, unos versículos más abajo, el Señor Jesús habla de lo que Él logró con su sacrificio. Dice el versículo 28: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Y qué más dice? Ni nadie los arrebatará de mi mano. ¿Quién es nadie, hermanos? ¿Quién es nadie? Nadie es nadie. Nadie. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni nuestras preocupaciones de hoy, ni nuestros temores por el mañana, ni aún los poderes del infierno, dice Pablo en Romanos 8. Ni aún los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el gran pastor de las ovejas. Y Él nos pastorea igual si estamos en lugares de delicados pastos, como dice el Salmo 23, o si estamos en el valle de sombra de muerte, como también dice el Salmo. Porque nuestro pastor ya caminó por ese valle. Lo hizo por nosotros y para nosotros. En ese valle Él fue golpeado, fue afligido, fue traicionado, fue molido a golpes hasta que se convirtió en una masa sanguinolienta. Y finalmente fue crucificado por la maldad de ustedes y mi maldad. Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, fue afligido y fue abandonado por Dios. ¿Para qué? Para que lo que dice Hebreos 13:5 fuera una realidad en nuestras vidas. Él fue abandonado por Dios para que nosotros, como dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él, el Señor, dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Para que esto pueda ser una realidad en sus vidas y en la mía, el Señor Jesús fue abandonado en la cruz por su Padre Celestial. Hermanos, la característica del mundo en que vivimos son los problemas, es el sufrimiento. Nuestro Señor no nos hizo falsas promesas. Él no dijo deje de sufrir, Él no dijo pare de sufrir, porque sabe que uno no se hace cristiano para dejar de sufrir, al menos no mientras estemos en este mundo. Él lo dejó claro: